hoy le vamos a hablar sobre los repetidores regenerativos y el análisis de potencia de un enlace. Para ello vamos a ver una pequeña introducción sobre las comunicaciones digitales, ya que estas han mejorado mucho las comunicaciones que existían, ya que se utilizaban comunicaciones analógicas, las cuales no podían enviar información a largas distancias, además de que utilizaban amplificadores en sus diferentes estaciones de repetición para llegar a una larga distancia. Debido a esto, los amplificadores aumentaban e incrementaban la cantidad de ruido en cada repetición que se realizaba. Por otro lado, las comunicaciones digitales poseen propiedades que permiten enviar la información a largas distancias, además de que no utilizan amplificadores, en este caso utilizan los repetidores regenerativos. Esto reduce el error, ya que el repetidor regenerativo en cada estación va a reconstruir la onda nuevamente con todas sus características. Esto nos permite que la información llegue completa y sin distorsión, además que las señales digitales pueden soportar más distorsión, más interferencias y una relación de señal a ruido. Los repetidores regenerativos son dispositivos electrónicos que se utilizan en las comunicaciones digitales, como les indicaba anteriormente. Lo que realizan es una reconstrucción de la señal cada vez que llega a ellos a partir de una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o un nivel más alto. El repetidor regenerativo, al recibir la señal, lo analiza para determinar la ausencia de un impulso 0 binario o de la presencia de un impulso 1 binario. Como podemos observar, la señal original va a tener perturbaciones durante la transmisión, pero al llegar al repetidor regenerativo va a ser analizada y se reconstruye la señal. Como podemos observar, es igual a la señal original. Los repetidores regenerativos poseen varias funciones que deben realizar. En este caso tenemos la igualación y amplificación. En la parte de amplificación se refiere a que se genera la amplificación con un convertidor automático de ganancia, convirtiendo un valor pico prefijado. En la parte de igualación se realiza mediante una ecualización de la señal. También debe realizar la función de recuperación del reloj, debido a que el regenerador no posee un reloj interno. Por lo tanto, debe analizar los códigos de línea de la señal para poder detectar la señal del reloj. Por eso es conveniente que el código de línea posea suficientes cambios para que el regenerador pueda extraer el ritmo del reloj. Otra función es la detección de la presencia o ausencia del pulso. La señal obtenida de la igualación y amplificación se muestrea en varios instantes que el repetidor considere para cada pulso basado en la señal del reloj. Y por último, compara la señal resultante con un umbral para decidir si hay o no hay pulso. Otra función es la regeneración y transmisión de los pulsos. Se genera la señal basándose en los pulsos detectados en la etapa de detección. También los repetidores regenerativos presentan algunos problemas dentro del regenerador, debido a la fluctuación de la fase en la señal, debido a que el reloj que se obtuvo de la señal de entrada se ha añadido a un retardo que puede ir variando, lo cual nos produce un efecto jitter. Otros errores que surgen es por la adicción al considerar un 1 lógico donde no existía, o por omisión al considerar un 0 lógico donde había un 1. Este tipo de error se lo puede medir mediante el VERA. El análisis de potencia de un enlace. La potencia es un factor muy importante en las comunicaciones y es un recurso también muy importante que se debe considerar para realizar un enlace. Para ello se realiza un presupuesto de potencia, en el cual intervienen el cálculo de las ganancias, las pérdidas desde el transmisor, pasando por los cables, conectores y el espacio libre hasta llegar al receptor. En el presupuesto del enlace se encuentran tres elementos que deben ser analizados: la potencia efectiva de la transmisión, las pérdidas de propagación y la sensibilidad del receptor. El cálculo del presupuesto de un enlace: se debe calcular la potencia de transmisión, que se mide en dBm,
la pérdida de los cables de transmisión, la ganancia de la antena de transmisión, la pérdida de trayectoria en el espacio libre, ganancia de antena de recepción y las pérdidas en el cable de recepción. En conclusión, tenemos que los repetidores regenerativos son componentes electrónicos que se utilizan en las transmisiones digitales. Los amplificadores de las redes analógicas y los repetidores regenerativos de las redes digitales no permiten una compatibilidad entre los dos tipos de canales. Y por último, el cálculo de la potencia de un enlace se realiza mediante la potencia efectiva del transmisor medida en dBm.